Hola, bienvenido, bienvenida a este vídeo en el que vamos a hablar de posiciones relativas de rectas y de planos. Antes de empezar, comento una curiosidad y es ¿qué pasa si nos piden la distancia entre dos puntos? Es decir, si me dan dos puntos cualesquiera, me vengo aquí, lo marco en la entrada y voy a marcar los puntos aquí, pero me voy a la entrada y voy a elegir un punto A, por ejemplo, el 1,1,1. Aquí tengo el punto A, lo voy a rotar para que lo vean bien. Este sería el punto A. Y voy a elegir ahora el punto B, por ejemplo, el 2,3,4. Bien, aquí lo tengo. Vean esos dos puntos. Si me piden la distancia entre esos dos puntos, ¿qué tendría que hacer? Pues lo único que tendría que hacer sería el módulo del vector que va de A a B. Es decir, que cuando nos están pidiendo distancia entre dos puntos, es simplemente hallar este vector, el vector que va desde A hasta B, ahí lo tenemos, y para ese vector que me está dando 1, 2 y 3, sería hacer raíz cuadrada de 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, o tal y como están viendo aquí en esta presentación, la distancia entre dos puntos, si tiene de coordenadas x1 y 1, z1, y el punto P sub 2 de coordenadas x2 y 2, z2, pues la distancia sería raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado, más y2 menos y1 al cuadrado, más z2 menos z1 al cuadrado. Bien, vamos a ver ahora las posiciones relativas entre dos rectas. Bien, vamos a hablar ahora de las posiciones relativas de dos rectas. A diferencia de lo que pasa en el plano, en el que dos rectas o son secantes, o son paralelas, o es la misma recta, cuando estamos en el espacio tenemos más posibilidades, puesto que al estar en el espacio, además de las posibilidades de efectivamente de ser paralelas, ser coincidentes, o cortarse en un punto, existe la posibilidad de que las rectas se crucen. Posibilidad que no existe cuando estamos en el plano. Aquí tenemos dos rectas que son paralelas, ahora investigaremos cómo se descubre si son paralelas o no. Aquí tendríamos dos rectas que son secantes, puesto que se cortan en un punto. Cuando hablamos de rectas secantes, además, como hemos visto en vídeos anteriores, solíamos hallar el punto de corte y el ángulo que formaban esas dos rectas. Y finalmente, aquí tenemos dos rectas que se cruzan, que es la nueva posibilidad que aparece en 3D y que no existía antes en 2D. Bien, me he ido al GeoGebra y he escrito estas rectas. He escrito estas dos rectas, lo que pasa es que el GeoGebra al escribirlas las ha pasado a forma vectorial. Son estas dos que están aquí y son las dos que están viendo. Estas dos rectas, tal y como están viendo, son paralelas. Se ve claramente que son paralelas. Cuando dos rectas son paralelas, siempre hay un punto de vista desde el cual las dos rectas se confunden y parecen una, que es lo que está pasando ahora mismo. ¿Ven? Hay un punto de vista en el que las dos rectas parecen la misma recta. Bien, ¿cómo identificar si dos rectas son o no paralelas? Pues evidentemente dos rectas son paralelas si sus vectores directores son iguales o proporcionales. De tal manera, chicos, que si yo voy a escribir las ecuaciones de esas dos rectas que son... Bien, por ejemplo, estas dos rectas. Lo que pasa es que yo la he escrito en forma continua. Antes también al GeoGebra le pedí que la representara, la escribí en forma continua en la entrada, pero las traduce a forma vectorial tal y como están viendo. X más 3 entre 2 igual a Y, igual a 2 menos Z entre 4. Y la otra recta, X menos 5 igual 2 y menos 6 igual a Z más 5 entre menos 2. Vamos a ver, lo primero que tenéis que hacer siempre es traer los vectores directores y compararlos. Si son iguales o proporcionales es que son paralelas. Entonces el problema ya ahí se ha acabado. Bien, ¿cuál sería el vector director de la primera recta? Cuidado, chicos, la primera recta no está en forma continua. Y ojito si en la PAU te lo ponen así, puesto que fíjate que aquí pone 2 menos z. Y para que esté en forma continua, la z tiene que tener el coeficiente positivo. Por tanto, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Escribiré aquí z menos 2 y bajo el signo menos al denominador. Ahora sí está en forma continua. Por tanto, vector director U de la primera recta. El 2, 1, menos 4. Vector director V de la segunda recta. Ojo,
La segunda recta tampoco está en forma continua, puesto que aquí me queda 2i menos 6. Y lo que tengo que hacer es, en primer lugar, sacar el 2 factor común, i menos 6, y pasar este 2 al denominador como un medio. Lo paso al denominador como un medio. O si prefieren, dividen todo entre 2. Me da igual. Vector director v sería el 1, un medio, menos 2. Como no nos suele gustar trabajar con fracciones, es lo mismo decir 1, un medio, menos 2, que decir 2, 1, menos 4. Por tanto, ya veo que efectivamente esas dos rectas, sus vectores directores son iguales, por tanto, sé que son paralelas, tal y como me estaba enseñando el GeoGebra. Ojo, porque dentro del caso de paralelismo, existe un caso muy particular, y es que además sean coincidentes. Una vez yo he comprobado que son paralelas, me falta un pasito más, y es, esas dos rectas que ya sé que son paralelas, ¿en realidad es la misma recta o son dos rectas distintas? Pues para eso, lo que tenéis que hacer es coger un punto de la primera recta y sustituirlo en la segunda. Si verifica la ecuación de la segunda recta, dos rectas que son paralelas y tienen al menos un punto en común, ¿cómo son? Es la misma recta. Diréis entonces que es coincidente. Si no verifica la segunda recta, entonces claramente son paralelas. Aquí jugamos con ventaja, puesto que como el GeoGebra nos está enseñando, veo que son paralelas. Pero vamos a comprobarlo. A ver, ¿yo puedo elegir un punto A de la primera recta? Claro que sí. El punto A sería el menos 3, 0, y cuidado, recuerden que aquí habíamos dado la vuelta, 2. Y con ese punto me vengo y sustituyo aquí. Y me queda menos 3, menos 5, menos 8. Igual, donde está la i pongo 0, me quedaría 0, menos 6, menos 6, menos 6. No hace falta que siga. Menos 8 no es igual a menos 6. Conclusión, el punto A de la primera recta no está en la segunda recta. Por tanto, estamos únicamente dentro de un caso de paralelismo. Ahora bien, imagínate, por ejemplo, que aquí hubiese un 3 dividiendo. Entonces aquí el vector director sería el 2, 3, menos 4. Pues nada más ver que no son paralelas, ya sabes que o se cortan. Para ver cómo distinguir un caso u otro, vamos a ver un nuevo ejemplo. Bien, le pido al GeoGebra ahora, igual que antes, que dibuje estas dos rectas en forma continua. Son estas dos que están aquí. Estas dos rectas. Me fui a la entrada, la escribí en forma continua, pero el GeoGebra la pasó a forma vectorial. Estas dos rectas, tal y como estoy viendo, se ve claramente que tienen un punto en común. Se ve que están intersectando en este punto. Sin embargo, si yo, por ejemplo, quito esta recta e introduzco esta otra, veo claramente que estas dos rectas no tienen ningún punto en común, sino que se están cruzando. De tal manera que veo que van así, como digamos a distinta altura. ¿Cómo distinguir un caso de otro? Pues se distingue teniendo en cuenta el siguiente detalle. Dos rectas que tienen un punto en común, que son secantes, hay un plano que las contiene a las dos. Por tanto, estas dos rectas van a verificar sus vectores directores con otro vector que yo construya con los puntos de esas dos rectas, tienen que verificar la ecuación del plano. Vamos a comprobarlo. Me vengo aquí a la opción de plano y le voy a pedir que pase por esta recta y por esta recta. Ahí está. Este plano, chicos, que está aquí y que el GeoGebra ya me lo ha puesto aquí. Vean, ese plano contiene a las dos rectas. Miren, también hay una vista que si se pone de perfil solo se debería ver. Ven, perfecto. Qué bien quedó. Hay una vista en la que no se pueden distinguir. Si yo hiciese esto con las dos rectas que se cruzan, nunca podría hacer esto. Pero si hay un plano que contiene esas dos rectas, hay una vista apropiada que permite hacer indistinguible el plano y la recta, que es esta que están viendo ahora mismo. Evidentemente, si yo lo muevo, se va a apreciar tanto el plano como las dos rectas. Bien, vamos a ver cómo se hace esto matemáticamente.
Bien, ahí están esas dos rectas que ha dibujado el GeoGebra, que como dije antes me fui a la entrada y las introduje así en forma continua. La primera de ellas, x menos 1 igual a y menos 1 entre 3 igual a z menos 3. La segunda, x menos 5 entre 2 igual a y menos 3 igual a z más 5 entre menos 4. Bien, siempre, ¿por dónde empezamos? Vamos a ver si son o no paralelas. Pues chicos, tú te vienes aquí y tú dices, a ver, vector u de la primera recta. El vector u de la primera recta es el 1, 3, 1. Vector v de la segunda recta. El vector v de la segunda recta es el 2, 1 menos 4. Claramente esos vectores no son paralelos. Y lo escribes, las rectas no son paralelas. Y ahora dirías, por tanto, o son secantes o se cruzan. ¿Sabes cómo averiguar si son secantes o se cruzan? Si son secantes, esas dos rectas tienen que verificar la ecuación del plano. ¿Qué decía la ecuación del plano? Que si son secantes, los tres vectores tienen que estar en el mismo plano. Los vectores que tú construyes con esos dos vectores directores y el vector que tú construyes con el punto A y el punto B de las rectas, como están en el mismo plano, verifican la ecuación del plano y por tanto me tiene que dar 0. Es decir, que tú lo que vas a hacer ahora es lo siguiente. Vas a escribir aquí el vector u de la primera recta, en la primera fila. Es decir, aquí pones 1, 3 y 1. En la segunda fila escribes el vector director de la segunda recta, el 2, 1, menos 4. Y en la tercera fila tienes que escribir un tercer vector que esté en ese plano, supuestamente en ese plano, que es lo que vamos a investigar ahora. ¿Cómo construyo ese tercer vector? Pues buscando dos puntos. Yo busco un punto A de esta recta y un punto B de esta recta, y yo construyo el vector AB. Es decir, que aquí en la tercera fila va a ir el vector AB que yo voy a construir. Punto A de la primera recta. El punto A de la primera recta es el 1, 1, 3. Punto B de la segunda recta, el 5, 3, menos 5. 5, 3, menos 5. Construyo el vector AB, que sería el 4, 2, menos 8. Fíjate, en realidad, como estamos hablando de vectores, me da lo mismo usar el vector 4, 2, menos 8 que usar el vector 2, 1, menos 4. Y ese es el que voy a poner aquí en la tercera fila. 2, 1, menos 4. Pues bien, chicos, si ese determinante me da 0, significa que esos tres vectores verifican la ecuación del plano. Y por tanto, como no son paralelas, porque ya lo comprobé antes, la única posibilidad de dos rectas que están en el mismo plano que no son paralelas es que se corten en un punto. Diremos entonces que es secante, que son secantes. Pero si me da distinto de 0, si aquí me da distinto de 0, entonces diré que se cruzan. No hace falta ni que haga ese determinante, puesto que como están viendo, la segunda y la tercera fila son iguales. Y por tanto ya sé que me va a dar 0. Eso suele pasar muchas veces. Y si no pasa, pues tú resuelves aplicando la regla de Sarrus ese determinante y se trata de ver simplemente si da o no igual a 0. Pues bien, vamos a comprobar ahora con estas dos rectas, que ahí las tenéis dibujadas en el GeoGebra, y estamos viendo que se cruzan. Vamos a aplicar el mismo criterio para llegar a este razonamiento, de que efectivamente se cruzan. Bien, en los pasos a seguir, igual que antes, extraigo los vectores directores. Vector u de la primera recta es el 1, 3, 1. Vector v de la segunda recta, el 3, 1, 2. Y veo rápidamente que efectivamente no son paralelos. No, 1 entre 3 no es lo mismo que 3 entre 1 y evidentemente tampoco es lo mismo que 1 entre 2. No son paralelas esas rectas. Por tanto, o se cruzan o se cortan. Pues bien, chicos, hacemos el mismo procedimiento, construyo la caja y vamos a ver si me da o no igual a 0. En la primera fila escribo el vector u, el 1, 3, 1. En la segunda fila el vector v, el 3, 1, 2. Y en la tercera fila el vector que voy a construir con el punto A. El punto A, sus coordenadas son 1, 1, 3, y con el punto B, cuyas coordenadas son 1, 0, menos 5. Construyo el vector AB. El vector AB es el 0, menos 1,
menos 8, o si lo preferís, 0, 1, 8. El 0, 1, 8, y me queda aquí, si escribo aquí 0, 1, 8. Bien, voy a resolver esta caja, aquí está escrito el vector v, y finalmente, vector AB. Aplicamos la regla de Sarrus, me dedico a multiplicar, me queda 8 más 3 más 0 menos 0 menos 2 menos 9 por 8, 72. Y bien, no hace falta que lo haga porque me quedaría 9 menos 72 menos 63 distinto de 0. Distinto de 0. Por tanto, diré que esas dos rectas se cruzan. No tengo pérdida para saber cuáles son las posiciones relativas de dos rectas cuando estamos en 3 dimensiones y no en 2 dimensiones. Bien, vamos a ver ahora un caso muy sencillito, que es la posición relativa de dos planos. Recordemos que la ecuación de un plano, la forma general era ax más bi más z más d igual a 0. Por tanto, es una ecuación con tres incógnitas. Recordemos que siempre que tengo una ecuación con tres incógnitas, elijo dos de las variables, la tercera queda obligada. En general, chicos, cuando me den dos planos, el caso general va a ser este. Sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas, sistema compatible indeterminado. ¿Cómo son dos planos que tienen infinitas soluciones? Pues se cortan formando una recta. Por eso muchas veces en la PAU te ponen las rectas como intersección de dos planos. Lo único que tienes que hacer es despejar dos de las variables en función de la tercera y buscar la ecuación de esa recta. Este es el caso más general y se identifica rápidamente, puesto que tú sacas aquí la caja esta, la 2 menos 1, 1 menos 1, ves rápidamente que está distinto de 0, por tanto el rango de los coeficientes es 2. El de la ampliada, como no puede ser mayor que 2, también será igual a 2, menor que el número de incógnitas, sistema compatible indeterminado. Conclusión, una recta en común. Existen algunos casos muy particulares que serían los siguientes. Dos planos que sean, dos ecuaciones de este tipo que sean incompatibles. Fíjate, no es posible que a la vez 2x menos y más 3z te dé 4 y que 2x menos 3y más 3z te dé menos 2. Por tanto, no existen soluciones. ¿Cómo son dos planos que no tienen ninguna solución en común o ningún punto en común? Paralelos. Por tanto, cuando te encuentres con un caso de este tipo que te ofrecen estos dos planos, en los que los coeficientes de la x, la y y la z son iguales, pero los términos independientes son distintos, ya sabes que te vas a encontrar con un caso de no tienen solución, sistema incompatible, por tanto la única posibilidad es que sean paralelos. Eso si hablamos de rangos, ¿cómo se identifica? Fácil, el rango de los coeficientes es 1, pero el de la ampliada sería 2, porque fíjate que tú puedes sacar, por ejemplo, esta caja, la 2, 4, con 2 menos 2, te quedaría menos 4, menos 8, menos 10, distinto de 0, el rango de la ampliada es 2. Como el rango de los coeficientes es 1 y el de la ampliada es 2, sistema incompatible. Y finalmente, un caso muy curioso sería que los planos fueran coincidentes, es decir, que en realidad fuese la misma ecuación. Imagínate que te ofrecen este sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas, tú crees que tienes dos ecuaciones, pero en realidad lo único que tienes es una. Porque fíjate que la segunda ecuación es la primera multiplicada por 2. A efectos de rango, ¿de qué estamos diciendo aquí? Que el rango de los coeficientes es 1, que el rango de la ampliada es 1, menor que el número de incógnitas. Como solo me quedo con una ecuación, implica que en realidad lo único que tengo es un plano. Bien, pues para ver que efectivamente es así, me he ido al GeoGebra y he escrito dos planos. El primero de ellos, x más y menos z igual a 4, el segundo, x más y menos z igual 0. Estos dos planos no pueden tener puntos en común porque estas dos ecuaciones son incompatibles. Estos dos planos están obligados a ser paralelos. De hecho, lo están viendo aquí en el GeoGebra, que estos dos planos son paralelos. Tiene que haber una vista que se ponen de perfil y se ve, a ver, ahí se ve claramente que son paralelos. Vale, pero si yo me vengo aquí y en una de ellas cambio por ejemplo, aquí escribo más 2i. Bien, le he cambiado el color a uno de los planos para que se vea mejor. Estaba diciendo que si lo rotamos, se ve claramente que hay una línea de corte, una recta, que sería la solución de este sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas, una recta en común. De hecho, yo le puedo pedir a GeoGebra que la determine, y ahí está esa recta. Esa recta, todos los puntos que están en esta recta, verifican las dos ecuaciones de esos dos planos. Sistema compatible indeterminado, tal y como estaba diciendo.